y estar siempre convencido de que Dios ministrará nuestras vidas. Estamos hoy reflexionando en la palabra del Señor de una manera muy especial. De nuevo, agradezco a Dios todos los que están aquí conectados. Estamos en nuestra iglesia Mercy Hill en español, estamos vía Zoom, pero también estoy aquí en Instagram para que todo aquel que esté buscando de la necesidad de buscar la palabra del Señor y estudiar la palabra del Señor, se una a nosotros y podamos reflexionar en la palabra del Señor. Una frase después de la oración de Keila que Dios puso en mi corazón es decirle: Dios ha escuchado tu oración. Y esto no solo para Keila que oró, todos nosotros estamos convencidos, es decir, podemos estar convencidos de que Dios está escuchando ahora mismo tu oración. Dios está ministrando a tu vida, Dios está ministrando a tu corazón y Él está escuchando tu oración. Esto lo digo con convicción en lo personal porque Dios ha respondido muchas de nuestras oraciones. Cuando Magday y yo hemos orado por muchos motivos, Dios ha estado respondiendo oraciones tras oraciones. Pastor, ¿y siempre ha sido rápido y bueno? No, no siempre ha sido rápido y bueno, pero Dios siempre escucha y responde nuestras oraciones. Y lo digo también con la convicción de lo que enseña la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y nos enseña que Dios siempre escucha nuestras oraciones y escucha nuestras plegarias, escucha nuestras peticiones. Y orando al Señor, el Señor me guió para llegar hasta el capítulo 9 del libro de Daniel. Quiero que vayas al capítulo 9 del libro de Daniel y hoy vamos a reflexionar, digo reflexionar porque no quiero hacer un estudio de todo el capítulo hoy, pero sí quiero reflexionar en la oración de Daniel. Tal vez nos va a llevar 2 tiempos, pero en este primer tiempo quiero ver cómo Daniel oró al Señor y cómo Dios escuchó la oración de Daniel. ¿Qué dijo Daniel en su oración? ¿Qué cosas de la oración de Daniel nos van a servir? Te va a servir a ti y me va a servir a mí. Quiero leer Daniel capítulo 9, verso 1 hasta el... hasta el 3 vamos a estar leyendo para forma de introducción. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel, está escribiendo Daniel, miré atentamente en los libros de los números de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y en ruego y en ayuno y en silicio y en ceniza. Todo el capítulo 9, paramos la lectura aquí, pero todo el capítulo 9 nos cuenta, y vamos a estar viendo ahora, cómo Daniel oró. Daniel está ahora orando, este capítulo está escrito y su oración está narrada, está orando buscando la gracia del Señor para la vida de la nación de Israel. Daniel está diciéndole a Dios: necesitamos de ti, Señor. Y me llama mucho la atención que Daniel empieza en su contexto. Daniel sabe que está viviendo en un país pagano. Daniel sabe que está viviendo en un país que necesitaba la gracia del Señor. Y allí estaban los hebreos, los judíos, los israelitas. Pero cuando está haciendo su oración, Daniel basa su oración y su fe no en las circunstancias, sino que Daniel dice la palabra del Señor, verso 3, y volví mi rostro a Dios el Señor. Una de las primeras cuestiones que nosotros tenemos que consolidar, aprender, crecer, fortalecer, incorporar en nuestras vidas como iglesia, porque tú y yo somos la iglesia, es que tenemos que orar como oró Daniel. Tenemos que comprender, consolidar en nuestras vidas que Dios no es el Dios que nos imaginamos. No es un Dios que a medias, es Dios el Señor.
el soberano del universo, el que tiene el control de todas las cosas. Es Dios que ha venido para bendecir nuestras vidas como creador, sustentador, pero redentor y mostrar su reino. Cuando Jesús vino y le adoraron, ya recuerdan, en toda esta etapa de Navidad también recordamos que los sabios del Oriente vinieron a adorar al rey que había nacido. No estaban adorando a un niño, estaban adorando a un rey. Así nosotros tenemos que tener la convicción que el cristianismo, la adoración cristiana, la adoración genuina, fuerte, la adoración consolidada en la fe es al Dios que es Señor, a Dios que es Señor. Quiero rectificar mi frase, a Dios que es el Señor. No es un Señor, es el Señor. Buscándole, y él dice que volvió su rostro al Señor, buscándole con ayuno, bueno, en oración, en ruego, en ayuno, en cilicio y en ceniza. Toda esta descripción del versículo 3 nos muestra la actitud de Daniel ante Dios en oración. Cuando Daniel está buscando el rostro del Señor, está haciéndolo sabiendo que está llegando frente al ser supremo, el supremo del universo, el rey, el Señor, Adonai, el Shaddai, Yahvé, el Dios creador y sustentador, buscándole en oración, hablando con Dios, buscándole en ruegos. Un ruego es la oración constante. No solo oró una vez, no solo iba a la oración en un momentico, sino en un momento, en varios momentos de rogativa. La rogativa es la insistencia en la oración por algún motivo específico y que se repite y se repite y te ruego, te ruego, te ruego. En ayuno, y el ayuno no solo dejar de comer, sino dejar de hacer muchas cosas para concentrarse en la presencia del Señor. Ayunar es dejar de hacer. Yo siempre pienso en el ayuno moderno del siglo XXI, del 2022, el ayuno del teléfono. Tenemos que poner el teléfono en otra habitación y cerrar la habitación con llavín y ponernos a orar solos. Ayuno de teléfono, ayuno de televisión, ayuno de redes sociales, ayuno de todo y buscar el rostro del Señor. Buscarla en silicio y en ceniza quiere decir humillación. Los que se humillan serán exaltados. Cuando oramos desde la perspectiva de la humillación, Dios escucha. Dice que Dios atiende al humilde, pero rechaza a los altivos, ¿verdad? Así que tú y yo, como hasta hoy, hemos buscado, porque estamos hoy aquí porque necesitamos del Señor. Estamos hoy aquí porque necesitamos buscar el rostro del Señor. Estamos hoy aquí porque queremos agradar al Señor. Queremos que la gloria del Señor se manifieste poderosamente en todos, en cada una de nuestras vidas. Estamos aquí porque estamos convencidos y humillados que sin Él nada podemos hacer. ¿Usted dice amén? Nosotros estamos convencidos de eso. Verso 4 dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y el versículo 5 hasta el versículo 19 viene Daniel hablando diferentes aspectos que vamos a desglosar. Pero es interesante que Daniel basa su oración después de leer las escrituras. Verso 1 y 2 dice que Daniel vio lo que decía el profeta Jeremías. Mira, hermanos, ahora vemos lo que decía Jeremías. Pero cuando usted basa su oración, no por sus circunstancias, no por lo que está sucediendo a su alrededor, no por sus sentimientos, no por su intelecto, no por su historia, sino por la palabra de Dios, la oración va a estar enfocada en los propósitos del Señor. Porque todo lo que nos rodea hoy es y mañana no es, pero los propósitos del Señor son fieles y verdaderos, son eternos. Ni una jota ni una tilde se dejará de cumplir de toda la palabra. El sol y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. Daniel, antes de orar, vio lo que decía el profeta Jeremías acerca de la nación. Recuerdo el contexto histórico. Estaba en una nación lejos
de Israel. Estaban en un lugar donde no era tierra santa, y ahora Daniel, como profeta y también como responsable en un puesto gubernamental, pero más como socialmente, como profeta en lo espiritual de Dios, él está buscando la guía para su oración, y lo busca en la palabra. Daniel hace referencia a lo que dice Jeremías en el capítulo 25, versículos 11 y 12, que es el tiempo que Dios había decretado, proclamado, establecido acerca de la desolación, es decir, el tiempo que iba a estar Israel en la tierra como extranjero, como esclavo, por la desobediencia, porque nada en este mundo sucede por casualidad. Dios tiene el control de todas las cosas. Cuando Dios establece algo, sea para bendición y nadie se asuste, o para maldición por juicio o algo, Dios lo cumple. Así que Daniel está buscando ahora hasta cuándo era esa fecha, y lee Jeremías 25, se lo dejo de tarea, versículos 11 y 12. Y cuando lee esto y se pone en contexto, Daniel entonces hace su oración y reconoce muchas cosas del Señor. Verso 3, él vio al Señor, a Dios como el Señor, lo buscó en oración, en ruego, en ayuno, en silicio, en ceniza, y oré a mi Dios. Algo interesante del verso 4 que quiero recordarles a todos es que estamos orando no a un Dios, no al Dios de Javier, no al Dios de fulano de tal, no al Dios de la... No, es a tu Dios. Tenemos que orar con la convicción de que Dios está con nosotros. Y es bueno orar unos por otros, y lo vamos a hacer hasta que Cristo venga. Pero es importantísimo que nosotros, cada uno de nosotros, estemos convencidos de que Dios está escuchando tu oración. Él es tu Dios. Dice Daniel, yo oré a mi Dios, buscándole en oración, e hice confesión. Cuando vamos ante el Señor reconociendo nuestra necesidad, Dios se complace con los humildes. De nuevo, Dios escucha la oración de su pueblo. Dice que la oración de Daniel estaba enfocada en Dios. Recuerda, cuando tú oras adorando al Señor, enfocándote en Dios y no en los problemas, las cosas van a cambiar radicalmente. Cuando Daniel oró, dijo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia de los que te temen y guardan tus mandamientos. Cuando recordamos quién es Dios en nuestra oración, entonces las cosas toman otro sentido. Dios es grande. Ay, qué grande es mi problema, no puedo con él. Dios es más grande que tu problema. Y es una frase que repiten muchos que hablan acerca de la oración, pero quiero que lo tengas como un principio espiritual para tu vida. Ningún problema es más grande que Dios. Dios es grande. Esta nación estaba ahora en esclavitud, como esclavos en otra nación, y están pasando muchos problemas, pero él está orando a su Dios y dice, Dios grande. Jeremías capítulo 10, verso 6 dice, no hay nadie como tú, oh Señor, grande eres, grande es tu nombre y tu poderío. El Señor es grande y poderoso. También dice que oras al Señor basado en el temor de él. Por eso dice, oré al Señor y digno de ser temido. Wow, versículo 4. Cuando oras bajo el temor de Dios, cuando oras sabiendo de que todo depende del poder de Dios, las cosas cambian. Vivir bajo el temor de Dios trae muchos beneficios. Y aunque es un solo tema, yo quiero mencionar algunas cuestiones acerca del temor de Dios, porque el temor de Dios produce vida. Dice Proverbios capítulo 19, verso 23, el temor del Señor conduce a la vida, para dormir satisfecho sin ser tocado por el mal. Cuando vivimos bajo el temor de Dios, que se desglosa en muchos sentidos, pero el principal es tener en cuenta a Dios como el soberano, el que tiene el control de la vida y de la muerte, el que tiene el control de todo el universo y pone fin a todas las cosas, produce vida. Entiéndase, produce vida en nosotros. Cuando las cosas están mal es que no hay vida. Cuando las cosas van bien es que hay vida. Entiéndase así.
Así que el temor de Dios también cubre toda nuestra necesidad. Salmo 34:9 dice, temed al Señor, ustedes sus santos, nosotros sus hijos, los santos, apartados de él, pues nada le falta a aquellos que le temen. ¿Escuchó eso? Nada le falta a aquellos que le temen. Dios ha prometido cubrir cada una de nuestras necesidades. Lo dice también Mateo capítulo 6, desde el verso 32 hasta el 36. Dios cuida de las flores del campo, de las aves del cielo, pero más cuida de ti porque tú tienes gran valor delante del Señor, y cuando vivimos bajo el temor de Dios, Él cubre todas nuestras necesidades. El temor de Dios nos da seguridad para con nuestros hijos. El temor del Señor hay confianza segura, y a los hijos le dará refugio. Nosotros como hijos, pero a los hijos de nosotros también, hijos de nuestros hijos, el Señor va a dar protección. El temor de Dios dará protección. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que la oración de Daniel está llena de la confianza, porque él está orando y dijo, digno de ser temido. La dignidad es la característica que acompaña a un ser, y aquí dice digno de ser temido. Tú tienes todas las características, Señor. Tú tienes todas las cualidades para que nosotros te temamos. Cuando tu oración y mi oración están fundadas en el temor de Dios, las cosas cambian y hay grandes beneficios en tu vida y en mi vida. También dice el versículo 4, Dios es fiel para cumplir sus pactos y su promesa. Dios siempre cumple sus pactos, sus promesas y sus leyes. Son fieles y verdaderas, dice también Pablo. Pero dice Pablo a Timoteo, segundo a Timoteo, capítulo 2, verso 13, si somos infieles, tú y yo, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Dios siempre va a cumplir lo que promete, y nos enseña a nosotros que no prometamos si no vamos a cumplir. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Él va a ser fiel sí o sí a todas sus promesas. Por eso es importante conocer, estudiar, leer, memorizar la palabra de Dios, donde están todas sus promesas y principios universales y espirituales que sí se van a cumplir sí o sí, lo creas o no lo creas. Dios va a cumplir sus promesas porque Él es fiel. Siempre renueva su misericordia. Dice la palabra del Señor en Lamentaciones capítulo 3, verso 22 y 23, porque la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Así que tu oración y mi oración son escuchadas por la misericordia del Señor, que no nos da lo que merecemos, sino que por su gracia nos da lo que no merecemos, lo que no nos cuesta, lo que no hicimos, lo que no tenemos que hacer, lo que no tenemos que luchar, lo que no tenemos que cargar, lo que no hicimos. Dios nos los da por su gracia. Si nos dio su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas visibles, invisibles, espirituales, emocionales y materiales? Cuando tu oración está llena de la convicción de que tú vas a recibir respuesta por su misericordia y su gracia, entonces esa oración tiene un poder tremendo, una convicción tremenda de parte de al Señor. Y después Daniel mira a la vida y el pueblo de Israel. En este contexto les dejo de tarea para que lo repasen. Desde el versículo 5 comienza Daniel a hablar acerca del pueblo del Señor y habla acerca de algunos aspectos que tiene en cuenta, porque cuando oramos es la oportunidad de decirle a Dios, no para informarle, sino para compartir en adoración, porque recuerden, a Dios no le hace falta que le digamos nada, porque Él lo sabe todo. Dios sabe todo y Dios nos conoce más que nosotros mismos. Así que nuestra oración no es para informarle a Dios. Nuestra oración es para decirle, Señor, yo sé que tú sabes. Señor, yo sé que tú tienes pleno conocimiento de quién soy. Y es importante que sea así la oración, de quién soy. Y cuando Daniel, como profeta responsable, líder del pueblo de Dios, ahora va delante del Señor,
Verso 5 dice la primera palabra que es muy linda. Hemos pecado. No dice han pecado, porque él podía referirse a la generación anterior que había hecho las cosas mal. Y él como líder y profeta diría, bueno, yo no pequé, fueron ellos, pero él dijo, hemos pecado. ¿Por qué? Porque tu pecado me afecta a mí y mi pecado te afecta a ti. El pecado de uno en el pueblo de Dios, sea iglesia local, atención, la iglesia grupal o sea un ministerio, un grupo de personas conectados con el mismo fin de adorar al Señor y a llevar el cumplimiento de la misión de Dios, nos afecta. Por eso dice, hemos pecado. Cuando la oración conjunta como iglesia, entiéndase, nos hace responsable a todo. Esa oración que hace Keila, la oración que hacen los líderes cada día a las 7 de la noche en el grupo de la iglesia, la oración que hacen las mujeres en su grupo también. Cuando oramos en grupo, nuestras decisiones afectan a los demás. Por eso dice Daniel, verso 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, de nuevo, pecado, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y verso 6 sigue, y no hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a nuestro pueblo de la tierra. Versos 5 y 6 está ubicando no solo a Daniel, sino hoy a nosotros también, que la oración conjunta de la iglesia nos hace responsables a todos. Por eso tenemos que guardarnos y ayudarnos unos a otros, discipularnos unos a otros, estar unidos, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. La oración eclesial, la oración conjunta de la iglesia puede mucho. Por eso dice la palabra del Señor que cuando nosotros estamos juntos como iglesia, Dios envía bendición y vida eterna. Así que cuando oramos hay gran gloria de Dios en medio nuestro. Cuando nosotros invocamos del Señor y lo vemos en ese contexto como pueblo de Dios, como familia de Dios, estamos interconectados. Por eso Pablo dice en Efesios, somos un cuerpo, no somos ¿cómo es? Creyentes independientes, no, somos un cuerpo. Por eso nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones tenemos que cuidarlas siempre en el Señor. Por eso dice Daniel, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, hemos apartado de tus mandamientos, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, no que hablaron a nuestros reyes y básicamente a nuestros líderes. Es importante escuchar la voz acerca de los líderes que Dios ha puesto en nuestras vidas para estar en el centro de la voluntad de Dios. Muchas oraciones de personas y familias son estorbadas por la desobediencia al liderazgo que Dios pone en el pueblo, en la familia. Por eso es importante estar en los propósitos del Señor. Verso 7 en adelante está muy lindo, sigue con este enfoque de pueblo, pero él dice, tuya, Señor, es la justicia y nuestra es la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todos los de Israel, los de cerca, los de lejos y todas las tierras donde los has hecho a causa de su rebelión, que se rebelaron contra ti, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Cuando Daniel está hablando aquí y vea la secuencia en el rango de liderazgo de nuevo, dice, hay confusión de rostro, ¿dónde? En los rostros de los reyes. Por eso los mandatarios van a dar cuenta a Dios de todo lo que hagan. En este caso para Israel, pero todos los casos de todas las naciones, todos los líderes sociales van a dar cuenta a Dios. De los príncipes, y está hablando de los líderes de la nación de Israel, y ahora yo quiero hablarlo más en lo espiritual, de los líderes de las iglesias, de nuestros padres, está hablando también no solo de la generación pasada, pero está hablando de los padres de familia, y dice aquí de los que y todos contra ti pecamos. Él no se queda afuera, aunque no estaba incluida en la historia de los pecadores o de esta gente que hizo mal en el desierto y en la nación después de poseer la tierra, pero dice que pecamos. Verso 9, de Jehová nuestro Dios
es tener misericordia y de perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Bueno, hoy quiero ir aterrizando en este sentido. Daniel en estos versículos está hablando acerca de la condición que tenía el pueblo de Israel y la oración que le estaba elevando. En la reflexión de la próxima semana vamos a estar hablando de cómo se desenlaza esta oración, cómo escucha Dios la oración, pero resumiendo, tu oración y mi oración es escuchada siempre. Dios quiere que oremos en esa perspectiva, reconociendo nuestra realidad, pero mirándolo a Él primero que todas las cosas. Que nuestra oración esté basada sobre todas las cosas, primero como base en la palabra del Señor, en la promesa del Señor, en los mandamientos del Señor, y que esté basada en la realidad espiritual que está a tu alrededor. Que todos como iglesia formamos parte de una gran responsabilidad delante de Dios de vivir santa y piadosamente y finalmente vivir bajo el temor de Dios para cumplir su misión. Tu oración es escuchada. Y esta es la frase que les dejo ahí, pero en el capítulo 9, un poco más adelante, viene un ángel y le dice a Daniel, tu oración fue escuchada desde el primer momento. Y eso, con esa conclusión termino. Si oras bajo el temor de Dios, si oras con la realidad de tus circunstancias, si oras mirando al Señor, si oras en la realidad de la vida espiritual, es importante que sepas, tu oración ha sido escuchada desde el primer momento. Y Dios va a obrar y va a cumplir su palabra para Daniel, y este tiempo fue lo que profetizó Jeremías, pero para tu tiempo y para mi tiempo es las promesas que Dios ha manifestado para ti en el plan de redención con tu vida, con tu familia, con nuestra iglesia, con todo lo que Dios está haciendo alrededor de tu vida y de mi vida. Que el Señor les bendiga, es mi deseo y oración.